buenos días. Mi nombre es Mariana Alfaro Herrera. Soy docente, investigadora, artista de la Escuela de Danza acá en el Campus Omar Bengo. Y estoy profundamente agradecida por la oportunidad de estar hoy acá compartiendo con ustedes una propuesta y una pasión que tengo desde hace varios años que le he llamado ballet desde la primera persona, un aprendizaje holístico y somático. Que está especialmente diseñado para los estudiantes de danza contemporánea. La pregunta que ha guiado mi investigación es ¿por qué innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ballet para bailarines de danza contemporánea? Para contextualizar y que las personas que nos acompañan que no están como muy conocedoras del tema de las artes y del ballet, voy a hacer un recorrido rapidísimo porque pues son muchísimos siglos a través de la historia y la evolución del ballet, desde sus comienzos en el siglo XV y XVI y su evolución a lo largo de los siglos. Además, mencionaré el surgimiento de la danza moderna, la danza posmoderna, la contemporánea y también la educación somática que se dan en el siglo XX. Esto porque va a ser muy importante para después contestar esto de ballet para bailarines de danza contemporánea. Bueno, vamos a comenzar así. En los siglos XV y XVI empieza el ballet en las cortes europeas, italianas y francesas, en el Renacimiento italiano. Y el primer ballet que se reporta es el ballet de la Reina. Luego pasamos al siglo XVII y se da otro gran hito que es con Luis XIV, que le llamamos el Rey Sol, también reconocido como el Rey Sol, y él es la persona que le da una parte profesional a la danza y al ballet. En ese entonces las mujeres no bailaban y es con él que empiezan a bailar y a profesionalizarse en escuelas y crea la Academia Real de la Música y la Danza. Y tenemos a un maestro muy importante que se llama Pierre Beauchamp, que es quien hace las posiciones básicas de los pies que hasta el día de hoy tenemos. Esta Academia Real de la Música y la Danza es lo que conocemos hoy como la Escuela de la Ópera de París y desde el siglo XVII mantiene esta tradición. Entonces, luego tenemos en el siglo XVIII a otra figura que se llama Jean-Georges Noverre. Noverre es importante porque él hace una reforma en el ballet. Se utilizaban las máscaras como en los bailes de corte, lo podemos ver en las películas, ¿verdad? Que utilizaban las máscaras y él quita las máscaras buscando mayor expresividad en la cara y en las facciones y crea la pantomima, ¿verdad? Como esto de decir, bailemos, gracias, ¿verdad? Todo eso. Y se da los ballets narrativos. Esto quiere decir que los ballets empiezan a tener una historia y ya no son nada más como entretenimiento para la corte o parte de las óperas. Y luego en el siglo XIX es cuando ya tenemos lo que conocemos como ballet romántico, que es lo que normalmente conocemos como el ballet, con las puntas y los tutús, ya sean estos vestuarios cortitos o largos que usan las bailarinas, los dúos, etc. Para esto entonces empiezan a crear escuelas de ballet. Como les mencionaba, la escuela francesa de Beauchamp, que es la que está hasta el momento en la ópera de ballet y continúa. Pero el ballet se expande por todo el mundo y llega también a Dinamarca y se hace la escuela danesa de August Bournonville. También a Italia se le acredita el método Cecchetti, pero Enrico Cecchetti también enseñó en Rusia y también enseñó en Inglaterra. Y el método Vaganova, que sí es propio de la Unión Soviética en aquel entonces. Y luego está el método Rapp de Inglaterra, que una serie de profesores se unieron a crear un método, porque en Inglaterra todo el mundo enseñaba lo que fuera y como que no había una estructura. Entonces crean este método que se llama el Royal Academy of Dance. Y luego tenemos en nuestro continente el método cubano. Alicia Alonso es la creadora y es la que se reconoce como un método latinoamericano para los latinoamericanos. Entonces, ¿qué
pasa con estas escuelas? Ellas tienen todas una nomenclatura muy clara de los pasos del ballet y además son hechas para enseñar a niños desde los 8 años hasta los 18 años. ¿Qué fue lo que pasó entonces a finales del siglo? Bueno, estas escuelas se hacen a principios del siglo XIX, pero ¿qué pasó con la evolución del ballet? A pesar de tener movimientos codificados que desarrollaban fuerza, resistencia, flexibilidad, estructura específica y rigurosa, entrenamiento de la postura erguida y elegante, el control del cuerpo para moverse con gracia y fluidez, había como una sensación de que me restringía el movimiento. Entonces varias personas empezaron a bailar más libres, entre ellas Isadora Duncan, y consideraban que estas técnicas eran rígidas y las posiciones estructuradas más bien limitaban la expresión artística y emocional. Además, se empezó a buscar una mayor autenticidad y expresión personal en el arte del intérprete. En contraste con estos roles estereotipados y las poses predefinidas del ballet. Entonces surge la danza moderna. Aquí en la foto tenemos a una de las coreógrafas muy importantes de la danza moderna, que es Martha Graham. Pueden ver acá en la foto cómo ya se rompe la estructura, ¿verdad?, lineal del ballet y es más curva, es más al piso. Además, en la danza moderna se tratan temas más terrenales. En el ballet se trataban temas más desde la mitología y de cuentos de hadas. En cambio, la danza moderna viene a ser más terrenal. En los años 70 se crea también la danza postmoderna, que viene también más bien a romper más con la danza moderna, porque la danza moderna todavía estaba basada en técnicas. Y la danza postmoderna empieza a proponer que también nos movamos a partir de movimientos cotidianos, como caminar, correr, escalar. Y también en el siglo XX se desarrolla la educación somática, que la educación somática es llegar a tener conciencia de su propio cuerpo. Porque aunque parece así como, pero como un bailarín no va a tener conciencia de su propio cuerpo, pasaba que nosotros en la danza puede ser que nos movamos sin tener ninguna conciencia, o sea, hacemos pero sin sentir realmente qué está pasando. Y esto viene la educación somática a colaborar. Entonces empiezan a darse fusiones entre la danza moderna, la danza postmoderna y la educación somática más, pero no así con el ballet. Entonces, volvemos a la pregunta, ahora fue, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo se podría, verdad? Si la danza contemporánea lo hizo, ¿cómo podríamos nosotros desde el ballet innovar en esos procesos de enseñanza, aprendizaje para bailarines de danza contemporánea? Porque ¿qué pasó? Que en las escuelas y en las universidades, aunque las personas no iban a ser profesionales en ballet, el ballet es una materia que las personas de danza contemporánea tienen que llevar. Pero no va a ser para bailar ballet en el escenario, sino que es una herramienta de exploración. Siendo una herramienta de exploración, tiene que ser abordada de distinta manera a como ha sido abordada con los métodos tradicionales. Además, estamos enseñando personas adultas y no personas pequeñas, como lo son desde los 8 a los 18 años, que son los métodos tradicionales que están diseñados. Entonces, yo vengo planteando esta propuesta, ¿verdad?, desde la primera persona, un aprendizaje holístico y somático. Como les decía, utilizamos la somática que fue desarrollada en la danza contemporánea para desarrollarla también en el ballet. ¿Cómo lo hacemos? Como ven acá en los dibujos, esta es una clase de ballet sentida, colaborativa, donde trabajamos en pares, donde trabajamos desde la búsqueda de mi movimiento, de mi sentir. Y bueno, yo lo que quise hacer hoy fue como un comparativo de cómo se enseña o cómo son los métodos tradicionales y cómo es que innovamos a partir del ballet desde la primera persona. Entonces, en la metodología de ballet desde la primera persona, el enfoque se centra en el estudiante como individuo, promoviendo tanto la conciencia corporal profunda como la creatividad personal.
A diferencia del ballet tradicional, donde prevalecían la técnica y las demandas del maestro o la maestra, ballet desde la primera persona permite que el estudiante explore para comprender su movimiento único, su manera única de moverse. Esta metodología no solo empodera a la persona estudiante para comprender su cuerpo en profundidad, sino que también fomenta el desarrollo de su movimiento auténtico, porque la danza contemporánea va a eso, a la búsqueda del movimiento auténtico. Se enfoca en el desarrollo de la primera persona, se priorizan las necesidades de la persona estudiante sobre las necesidades del maestro. Este enfoque se adapta a las experiencias únicas de cada estudiante, fomentando un aprendizaje personalizado y centrado en el individuo. En este contexto, la persona estudiante no es simplemente un cuerpo dócil y disciplinado, como señala Foucault, sino que lo empodera para responsabilizarse de su propio proceso, permitiendo una experiencia más autónoma y enriquecedora. En el ballet desde la primera persona se cultiva el placer, el gozo, la libertad y la autonomía del estudiante. Se fomenta la exploración a través de invitaciones. Yo no digo nunca vamos a hacer esto, yo los invito a explorar este movimiento, en lugar de imposiciones, obligaciones o también castigos. Esto permite que la persona estudiante tome decisiones informadas y se involucre activamente en su proceso de aprendizaje, promoviendo así un sentido de responsabilidad y empoderamiento de su propio desarrollo. En una clase tradicional de ballet, el enfoque suele estar en la competencia, donde los estudiantes son evaluados en relación con sus compañeros. Pueden experimentar presiones para alcanzar ciertos estándares y compararse constantemente con otros, creando un ambiente competitivo. En cambio, en ballet desde la primera persona se fomenta la cooperación en lugar de la competencia. Los estudiantes colaboran entre sí, compartiendo ideas y apoyándose mutuamente en su proceso de aprendizaje. El énfasis está en la conexión grupal, en la comprensión colectiva del movimiento y en el apoyo mutuo para explorar y desarrollar habilidades. Precisamente, Mariana, estamos a 2 minutos. Sí, un enfoque basado en la comparación, en el respeto mutuo y el apoyo emocional, el ballet desde la primera persona se aleja del modelo autoritario y militar típicamente asociado con las prácticas tradicionales del ballet. En su lugar se crea un ambiente amoroso y afectivo, donde las personas estudiantes se sienten seguras para explorar, cometer errores y crecer. Este enfoque nutre no solo el desarrollo técnico, sino también el bienestar emocional y mental de las personas estudiantes, promoviendo una relación más saludable y positiva con la danza y su propio cuerpo. En el ballet desde la primera persona nos enfocamos no solo en el qué hacer, sino también en el cómo me siento haciendo esto. Aunque las repeticiones son una práctica tradicional, se abordan desde un lugar consciente y reflexivo. Los estudiantes son alentados a explorar las sensaciones en su cuerpo durante cada repetición, cultivando una mayor conciencia de su movimiento y permitiéndoles ajustar y adaptar su práctica de manera individual. Y por último, pues la diversidad. Nos enfocamos y valoramos todas sus formas de diversidad en cuerpos, ideas, expresiones y emociones. Este enfoque inclusivo permite a cada estudiante moverse, expresarse y sentir de manera auténtica, sin restricciones impuestas por estereotipos de género u otras normas. Al abrir espacio para la diversidad, se crea un ambiente enriquecedor donde la danza se convierte en una forma de autoexpresión y celebración de la individualidad, fomentando así la aceptación y el respeto mutuo. Y bueno, ese es rápidamente lo que hacemos en ballet desde la primera persona, una pincelada. Y bueno, las conclusiones es, como lo decíamos ayer, que la innovación se tiene que mantener y perfeccionar con el tiempo y tiene que haber cambios en esos procesos y tiene que haber también una evaluación de esos procesos. Y por eso en este momento estamos desarrollando un PPA de docencia e investigación en el que estamos revisitando la metodología de ballet desde la primera persona con los estudiantes de segundo y tercer nivel de la Escuela de Danza.
y a través de la recuperación de sus itinerarios de aprendizaje por medio de las libretas de seguimiento, análisis de clases y entrevistas semiestructuradas, estamos evaluando cómo está, si les está sirviendo esta metodología para bailarines de danza contemporánea. Muchas gracias.